Ser podcast. Sobrevivir. Un documental de Ser podcast. Siempre se ha relacionado el suicidio con los países nórdicos, la falta de luz, el frío en España. Sin embargo, es un pueblo de Andalucía el que concentra la mayor tasa del país. Alcalá la Real triplica la tasa de suicidios de España. Cuando llegas a Alcalá la Real para hablar del suicidio, aunque sabes que no tiene ningún sentido, intentas encontrar algún elemento característico. No sé, algo especial en lo meteorológico, algún aire triste o deprimido en las calles, un ambiente lúgubre. Lógicamente no encuentras nada de eso en este pueblo de Jaén de 21.000 habitantes, que resulta una anomalía en la provincia y en Andalucía. Episodio 5. El silencio a gritos. Alcalá la Real. Alcalá, un pueblo de calles blancas a más de 900 metros sobre el nivel del mar, es uno de los vértices de una zona en la que la tasa de muertes por suicidio crece muy por encima de la del entorno. Alcalá en Jaén, Iznájar y Priego de Córdoba en la provincia de Córdoba, una zona que limita con Granada y que forma un triángulo. Aunque si atendemos a otros estudios, podemos incluir otros pueblos de la zona como Illora, Montefrío o Castillo de Locubín, donde el índice de suicidio también se encuentra por encima de la media. El responsable de salud mental del complejo hospitalario de Jaén, al que pertenece la zona, se llama Ventura Olea. Los datos que tenemos derivan del estudio de los registros civiles de 4 municipios, que son Alcalá la Real, Castillo de Locubí, Illora en Granada y Montefrío. Para mí este estudio es fidedigno y los resultados son que en Alcalá hay una tasa de 19 suicidios por cada 100.000 habitantes año. La media en Andalucía está en 7,57. Podemos decir que en esta zona de Alcalá y los pueblos de alrededor, limítrofes con la provincia de Córdoba y de Granada, hay una incidencia claramente superior. Los datos del Instituto Nacional de Estadística aumentan aún más esa diferencia, pero el caso es que parece claro que existe una anomalía. Al pueblo he llegado tarde. Vengo desde Granada, donde he estado hablando con estudiantes y con 2 psicólogos clínicos en los días previos. Pero, aunque ya no queda nada de luz, decido salir a pasear por el pueblo antes de ir a cenar. Quiero hablar con la gente sobre el tema que me ha llevado hasta aquí. Hay algo que resulta incómodo. Bastantes de las personas a las que intentamos abordar habían perdido a familiares por suicidio y uno no sabe hasta qué punto puede llegar a molestarles que venga un periodista a hablar de su pueblo solo por lo negativo. La intención no es perpetuar el estigma, sino todo lo contrario, pero puede que determinadas personas no lo entiendan así. La pregunta era si se habla habitualmente del tema, si es tabú, si se han dado explicaciones al gran número de casos. La mayor parte de ellas hablan más sin micrófono delante, pero aún así alguien se animó. Antes sí se suicidaba más gente, pero ahora de esta época nueva parece que no se oye tanto, ¿no, papi? Ahora no, llevamos ya unos años en que parece ser que los tratamientos psiquiátricos y todo esto van mejorando bastante y hay menos suicidios. Hay un comentario que en la zona esta a partir de los 1.000 metros, tal y cual, pero yo ya tengo algunos años y ya reconozco que los sistemas médicos han ido cambiando, los sistemas personales de cada uno ya se va en más educación sobre eso, aunque todavía sigue habiendo unos pocos, ¿eh? Normalmente aquí en el triángulo Montefrío, Alcalá, Puerto López, Priego, siempre ha habido ese comentario. Y la verdad que también ha habido muchos suicidios. Aquí hay lo primero que hay muchísimo trabajo del campo y todo eso, pero no sé, esa de cuestión no la adoptamos, ¿no? Porque no nos damos cuenta. Hace un compañero mío, atrás, menos de un año, pues me quedó frío. Y esta noche estuve yo hablando con él, pues cuando a los 3 días me di que se ha quitado la vida. Dice, Fredo Vitar, porque yo ahora mismo me lo he hablado y me emociono, ¿no? ¿Verdad? Porque era mi que temía, ¿no? Debe de circunstancias que eso es la vida. No lo comprendemos porque no lo comprendemos. Eso es la cabeza. Será la cabeza, no lo sé, o hay aquí algo, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo un problema que no tenga dinero, o que no... Mira, te cierra la cabeza, pero ese hombre... Por lo general, todas las personas dicen que en Alcalá la Real hay trabajo suficiente y que se vive bien. De hecho, algunas de las personas con las que tratamos de hablar son inmigrantes que han llegado en busca de trabajo principalmente de Latinoamérica o de África. También hay gente de otras provincias. Por ejemplo, un hombre de un pueblo de Córdoba que pasea junto a su hija me dice al principio que no sabe nada y que solo ha oído alguna cosa. Al apagar la grabadora, se acerca con mucha más confianza y me dice, como en voz baja, aquí se ahorcan. Se ahorcan en un olivo o en su casa.
Yo estoy aquí por trabajo, ¿sabes? Pero aquí la gente es muy cerrada, no son como el típico andaluz, no se preocupan por el resto, van a lo suyo. Aquí hay un ambiente muy raro, dice él. Pues un poco tabú sí que es, pienso. Un hombre, de hecho, va a hablar cuando su mujer le corta, tira de él y le dice: ni se te ocurra, haciendo que enmudezca. Otra mujer que caminaba con su hija nos dice que no tajantemente al escuchar qué estamos haciendo. Su hija le dice 2 segundos después: pero cuéntale lo del abuelo. Cuando ya estoy a punto de marcharme a cenar, una pareja joven que pasea con 2 niñas se anima. Normalmente pues iban al campo con pistolas, entonces como que no quieren hablar mucho del tema. Sí, pero es algo que por desgracia ya no nos llama la atención. Es algo que desgraciadamente, sí, como bien dices tú, puede ser que se haya normalizado por el hecho de hacerse tan continuamente, digamos. Yo digo casos que dices, bueno, no tiene por qué tener problemas, yo qué sé, económicos, familiares y demás. Yo tengo varios casos cercanos de conocidos y demás que... Sí, un chico joven que de hecho estaba en su equipo de ciclismo. Él, por ejemplo, había hablado días antes. De un día para otro, ya te digo, y no solo ese. Antes de salir a la calle, había pasado por el hotel a dejar las maletas. Allí la recepcionista me había preguntado qué venía a grabar. Se lo digo y toca madera. Le cambia literalmente la cara y asegura que en la familia tienen casos cercanos. Cuenta que ella no vive en el pueblo, pero que se conocen todos, y en su caso, tanto su primo como su cuñado se suicidaron. Para entender cómo es la zona, le pido a la cronista oficial de Frailes, Maritere Murcia, y a un técnico de cultura del Ayuntamiento de Alcalá la Real, Paco Toro, reconocido en el pueblo porque lo sabe todo, que me describan la zona de la que hablamos. No, la vida en Alcalá es absolutamente normal y no normal. Es una población que tiene un índice de buen vivir, yo creo que bastante alto, ¿no? De las poblaciones de Jaén con mayor tasa, por ejemplo, cultural o de actividades culturales. Vivimos bien, se puede vivir mejor, pero aquí no es de los sitios que se viva peor. Yo creo que el suicidio aquí está tomado más como cultural en el sentido de que está muy interiorizado por la gente. Casi todas las familias, incluyendo la mía, siempre ha habido suicidio. Sí es verdad que tampoco se habla abiertamente de que la gente se ha suicidado, pero bueno, se interioriza. Y hay una cosa que cuando la gente se suicida, dice, el pobre ya ha descansado. La gente lo toma con muchísima naturalidad. Yo he estado con alumnos y hemos visto un suicida y estábamos mirando pues, como con toda la naturalidad, ¿no? Pero bueno, ahora lo bajarán, ahora sin escándalo ninguno, sin miedo ninguno, pertenece lo tenemos muy interiorizado desde pequeños, que la gente se suicida. Y en una sociedad, digamos, tan tradicional, ¿no? que estaba acostumbrada pues eso, a recurrir a los santones o a ser muy devotos en ese sentido, ¿tú crees que eso ha podido contribuir a que una persona que requiriese ayuda profesional dijese, voy al psicólogo? Es que no había. Yo sí te digo, por ejemplo, mi bisabuela se tiró a un pozo pues en los años 30 o 40, pero es que no había, ¿no? Y en Alcalá podría haber médicos, no había desde luego psicólogos ni psiquiatras hasta los años 80 o 90 del siglo pasado, ¿no? La gente acudía más a ese tipo de... Ellos le decían los santos, es decir, que luego además la Iglesia, en los sitios donde estaban esos santos, siempre ponían pues, una vocación y todavía la gente va a hablar con él y todavía la gente le pide todavía custodio y a Luisico. Yo creo que es sociedades cerradas, sociedades endogámicas que no tienen contacto. A mí me vienen los suicidios por la parte materna, pero por la familia paterna vivía relativamente cerca, en un cortijo. Tenía 2 hijos malos, uno se vino para Alcalá, le pagó al médico la visita, volviendo al cortijo se le murió el hijo y mi bisabuela siempre decía, hay que ver qué pena que el niño no se muriera en la ida, se murió en la vuelta cuando ya le habíamos pagado al médico. Es decir, bueno, todo eso yo creo que influye, pero en el tema de los suicidios, que aunque hubo un momento en que las mujeres se tiraban a los pozos y era corriente, aquí el tema del suicidio casi siempre ha sido la horca. Incluso hay familias en las que muchos de los miembros de esa familia han cogido la horca. La gente se quita la vida, los de arriba y los de abajo y los del medio. Dejo a Paco y a Maritere. La siguiente parada es salud mental, dentro de un hospital que por fuera resulta tan poco atractivo como cualquier otro.
Ya conocemos al responsable del área, es Ventura Olea. Esta zona atiende 40.000 habitantes y lo que dispone, que es la plantilla habitual de una unidad de salud mental comunitaria en Andalucía, son 2 psiquiatras, un psicólogo, una enfermera especialista en salud mental, un auxiliar de enfermería y un administrativo. Me pregunto si este personal es suficiente para proporcionar una atención de calidad. ¿El trato que va a recibir un paciente en salud mental es el mismo aquí, en Alcalá la Real, que en Madrid o que en Barcelona? Ventura asegura que con los medios y el personal del que disponen es imposible hacer un seguimiento correcto. No, pero no solamente en salud mental, ¿no? En cualquier ámbito de la salud hay zonas, digamos que ahora lo que se llama la España vaciada, que tienen menos servicios. Eso no solamente afecta a salud, afecta a la educación. Es tan fácil como, por ejemplo, en otras áreas hay técnicas en Granada que no existen en Jaén, ¿vale? Pero en concreto en salud mental, el Hospital Universitario de Jaén sí que tenemos unas tasas superiores a la media andaluza. Eso es así. Quizás por la despoblación se ha mantenido la ratio de profesionales y esto ha hecho que las tasas, la proporción, sean superiores a la media andaluza. Una persona con depresión moderada grave necesita ser vista una primera vez y al menos una vez semanal en las siguientes semanas, en el siguiente mes, mes y medio, hasta que la persona empieza a mejorar. Eso para nosotros es imposible en este momento. Las agendas están llenas. Intentamos dar la primera consulta cuanto antes. Tenemos un objetivo que no podemos sobrepasar nunca los 60 días, pero nosotros estamos en torno a 30, 40 días ahora mismo. La primera revisión también intentamos que sea menos de 15 días. Es lo que nos permiten las agendas. ¿Esto cómo se soluciona? Que aumenten la ratio, las tasas de profesionales. ¿Una asistencia a la sanidad mental de calidad es solo para quien se la pueda pagar? ¿Esa afirmación sería correcta? Si hablamos de estándares europeos y de otras autonomías, sí, sería decir, la frecuencia que necesita una persona con depresión y con conducta suicida, actualmente nuestra capacidad es inferior a la que sería conveniente. Eso es así. Pero hay una pregunta esencial a la que aún no hemos respondido. ¿Por qué en Alcalá la Real se producen tantos suicidios? Más allá de los datos, que parece que están relativamente claros, ¿han encontrado algún patrón, alguna causa que lleve a los habitantes de una zona determinada a tener una mayor propensión a quitarse la vida? En general se dice que las zonas con una altitud elevada, zonas dispersas poblacionalmente y zonas con carencia de recursos, con escasez, con una renta per cápita baja, se asocian a una mayor incidencia de suicidio. Otro estudio que he podido revisar establece la asociación con este tipo de factores. Un compañero, el doctor Antonio Iglesias, que ha estado aquí 30 años trabajando, tiene una hipótesis que es un factor cultural muy local, ¿no? Una forma heredada ambientalmente de solucionar los problemas. Este especialista sostiene que en esta zona se produce una conjunción de factores, pero la tendencia genética a la depresión tendría mucho que ver. Sobre esto, le pregunto también al presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. Él se llama Andoni Ansean. ¿Existe una predisposición genética de una región española? Hombre, pues no. ¿Eso significa que la genética no interviene? Pues que de las primeras que se evalúan, ¿no? Si ha habido antecedentes en las familias. Pero digamos que influye tanto o más que la muerte autoprovocada sea vista como una forma de solucionar los problemas tuyos y de tu entorno cercano aceptable. Entonces, ¿qué pesa más? ¿La normalización del fenómeno o la biología? ¿Es el suicidio un problema vinculado a la salud mental o pesan más otros factores? Del lado de la medicina, en la rama que se ocupa de la conducta, la psiquiatría, ha predominado siempre la opinión de que un problema como el suicidio se debe a una enfermedad. Ventura Olea lo matiza así. El suicidio es una conducta resultante de diversos trastornos mentales. Sabemos que el 90% de las personas que cometen suicidio
tienen un trastorno mental diagnosticable. Y sabemos que el 50% de ellos tienen depresión o síntomas depresivos. Por tanto, hay que centrarse mucho para prevenir el suicidio en las personas que padecen depresión. Es sabido que la depresión tiene una agregación familiar que induce a pensar que hay factores genéticos implicados. Pero realmente yo creo más, como en muchos problemas de salud mental, en la teoría de la vulnerabilidad al estrés. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesita la interacción ambiente-genes. Esta opinión se aleja de visiones más antiguas, que negaban la importancia de los factores ambientales en la conducta. Cabe incluso preguntarse si las circunstancias vitales, en ocasiones asfixiantes para las personas, pueden desencadenar la aparición de trastornos mentales. Habla Miguel Guerrero, es psicólogo clínico y coordinador de la Unidad de Prevención e Intervención en la Conducta Suicida del Hospital Costa del Sol de Málaga. En la literatura del suicidio se arrastran muchos mensajes que hace muchos años que no se han vuelto a validar. Uno de ellos es de el 90% de las personas que mueren por suicidio, en el momento del acto del suicidio, padecían algún tipo de trastorno mental, algún trastorno psicológico. La práctica clínica, los que nos dedicamos a la práctica asistencial, no encontramos ese reflejo de ese 90%. La mayor parte de las personas que yo atiendo en la unidad Cicerón son personas como tú y como yo. Están en esa situación de dolor, están desconectados, han perdido el sentido de vida, han podido encontrarse en una situación de desesperanza, están sufriendo, pueden tener sintomatología perfectamente compatible con los trastornos psicológicos que tenemos, pero no son personas enfermas mentales. Andoni Anseán es psiquiatra y presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. Hay que tener mucho cuidado en que estamos diciendo por un lado que no se debe a una sola causa, pero luego estamos diciendo que el 90% tiene trastornos mentales. A ver, también nos tenemos que aclarar nosotros un poco. Y uno de los mitos, que creo yo que es un mito, es precisamente que el 90% está detrás de los suicidios. Entre otras cosas porque a los propios profesionales nos sirve para simplificar, para dar una respuesta muy simple a un problema que es muy complejo. Tanto es así que se presenta una idea peligrosa. Si el destino de los pacientes está determinado genéticamente, existe poco margen de acción para mejorar su situación. Vale, pues yo diría que es un factor necesario, pero no suficiente, la enfermedad mental. Según el ámbito donde tú preguntes, si consultas en la emergencia extrahospitalaria, todos los días comprobamos que efectivamente no todo el mundo que se suicidó tenía una enfermedad mental y por supuesto la mayoría de personas con enfermedad mental no se suicidaron. El seguir atribuyendo de forma sinónima el suicidio a enfermedad mental es una explicación reduccionista y además pues bastante cuestionable, porque la correlación no implica causalidad. Como señala Pedro Martín Barrajón, psicólogo de urgencias de Madrid, la mayoría de personas que padecen trastornos mentales no se acaban suicidando. Tanto las redes de apoyo como el acceso a los recursos sanitarios, por tanto, son factores de protección muy importantes para superar situaciones complicadas. No sé por qué, dicen que hay un triángulo, lo que fuera, se quitan la vida, se ahorcan. Hace 6-7 meses a una persona por problemas, cerca de lo mío, nos la encontramos ahorcada y es raro que todos los años 3 o 4. Sí, mucho. De mi familia también. Los problemas están más que detectados. También se apunta a posibles soluciones. Si aumentamos la capacidad de detección por parte del médico de atención primaria, podremos acceder a mayor número en riesgo suicida. De 250 personas por 1000 habitantes que tienen un problema de salud mental, 230 van al médico de cabecera. El médico de cabecera detecta 120 y deriva al psiquiatra 70. Y finalmente llegan a las unidades de salud mental 5. Y otra forma de ayudar que consiste en tejer redes de apoyo a nivel social, crear una comunidad que pueda alertar e intervenir de alguna forma cuando se detecte a alguien con riesgo suicida. Lo que tenemos en proyecto, y se lo vamos a plantear al Ayuntamiento de Alcalá la Real, es desarrollar detectores sociales de personas con problemas de salud mental, en el que intervendrían diversos agentes municipales, servicios sociales, educación, farmacéuticos, párrocos y diversas personas que por su ámbito de trabajo pueden ser personas que detecten a gente que tiene sufrimiento psíquico. Es necesario tener formada a personas que puedan ser centinelas, lo que se llama una prevención universal. Antes de salir del hotel, la dueña me pregunta qué tal ha ido y me cuenta algunas historias.
La invito de nuevo a que las cuente para todo el mundo, a la grabadora, pero prefiere no hacerlo. Más vale no mentar la bicha, dice. Sin embargo, sigue hablando del tema. Dejando de fondo la fortaleza de la Mota que corona Alcalá la Real por una carretera secundaria entre millones de olivos, bajo un cielo gris plata, salgo del pueblo. Sobrevivir es un documental de Pablo Montes producido por Ser Podcast. Guión y narración, Pablo Montes. Coordinación, Roberto García, Mariola Sarrió, Gema Jiménez y Ana Alonso. Realización, Geray Martínez. Si necesitas ayuda, recuerda, puedes llamar a cualquier hora al 024, una línea telefónica de atención a la conducta suicida, confidencial y gratuita. Cadena Ser. La radio.